Razio dijo burlándose: «Si arreglas este motor te haré mi socio». Sin embargo, todos quedaron impactados con el rugido ensordecedor del motor de lujo. Rompe la tranquilidad de la tarde en el pequeño taller mecánico de los suburbios de la Ciudad de México. Pilar López, con su traje de diseñador y zapatos de $1000, baja de su deportivo importado con una expresión de absoluto desprecio. Sus ojos recorren el lugar sucio, las herramientas oxidadas y las manchas de aceite en el suelo de concreto agrietado. «¿En serio?», murmura con desdén, ajustándose sus lentes de sol Chanel. Del otro lado del taller, un hombre de 42 años emerge de debajo de un viejo Tsuru, limpiándose las manos grasientas en un trapo sucio. Su overol azul está manchado de años de trabajo honesto, su rostro curtido por el sol y la vida. Ella no lo sabe aún, pero está a punto de hacer la apuesta más importante de su vida, una apuesta que revelará secretos que cambiarán todo para siempre. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas del taller López Hermanos, creando rayos dorados que danzaban entre las partículas de aceite suspendidas en el aire. Rubén López secó el sudor de su frente con el dorso de la mano, dejando una pequeña mancha de grasa en su piel morena. Acababa de terminar de cambiar la transmisión de un Platina del 98, y el cansancio se acumulaba en sus huesos como el peso de los años. A sus 42 años, Rubén había encontrado una extraña paz en la rutina de su pequeño taller. El sonido metálico de las herramientas, el aroma a aceite quemado y gasolina, el satisfactorio momento cuando un motor volvía a la vida bajo sus manos expertas. Era un mundo diferente al que había conocido antes, pero era su mundo ahora. Su día había comenzado como cualquier otro. Café negro en una taza desportillada, revisión de los trabajos pendientes y el constante ruido de fondo del tráfico de la avenida principal. 3 autos esperaban reparación: el Platina que acababa de terminar, un Chevy del 2005 con problemas de suspensión y un Sentra que había llegado esa mañana con el motor haciendo ruidos extraños. Rubén se acercó al Sentra y levantó el capó. Sus oídos, entrenados por años de experiencia, captaron inmediatamente el problema. Un rodamiento del motor que estaba a punto de fallar. Era una reparación costosa para el dueño. Un señor mayor que trabajaba como chofer de taxi y que probablemente no tenía mucho dinero extra. «Son cosas de la vida», murmuró Rubén para sí mismo mientras examinaba el motor. Había aprendido que cada auto que llegaba a su taller traía consigo no solo problemas mecánicos, sino también las historias y preocupaciones de sus dueños. El taxista necesitaba su carro funcionando para poder trabajar. La señora del Chevy tenía que llevar a su hija al hospital 2 veces por semana. Cada reparación era más que solo arreglar metal y caucho. Era mantener vidas en movimiento. El rugido agresivo de un motor potente interrumpió sus pensamientos. El sonido era tan diferente a los motores familiares de su barrio que inmediatamente levantó la vista. Por la entrada del taller apareció un McLaren Senna color negro mate, una máquina de $400,000 que parecía haber aterrizado desde otro planeta en ese vecindario humilde. El contraste era tan absurdo que Rubén tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que no estaba viendo espejismos. El McLaren se detuvo bruscamente, sus frenos de carbono emitiendo un sonido seco y preciso. Del lado del conductor emergió una mujer que irradiaba poder y arrogancia en cada movimiento. Pilar López tenía 38 años, pero su presencia comandaba el respeto y temor de hombres que le doblaban la edad. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo perfecto, ni un solo mechón fuera de lugar. Su traje sastre color gris perla había costado más que el salario mensual de Rubén, y lo sabía. Era la CEO de Restrepo Automotive, una empresa que importaba vehículos de lujo y tenía contratos millonarios con las armadoras más prestigiosas del mundo. Sus zapatos Louboutin resonaron contra el concreto mientras caminaba hacia Rubén, quien se había incorporado lentamente, observándola con una mezcla de curiosidad y precaución. Ella lo recorrió con la mirada de arriba a abajo y su expresión se torció en una mueca de disgusto evidente. Era como si hubiera entrado a un museo y descubierto que todas las obras eran falsificaciones baratas. Los vecinos comenzaron a asomarse desde sus casas y negocios. No todos los días llegaba un auto de $500,000 al barrio,
y menos con una mujer vestida como si fuera a una junta de consejo de administración. Algunos niños se acercaron corriendo para ver el auto de cerca, pero se detuvieron a distancia prudente cuando notaron la expresión poco amigable de la mujer. «Disculpe», dijo Pilar con voz fría y controlada, cada palabra medida y precisa. «¿Aquí reparan motores?» La pregunta llevaba implícita una duda evidente sobre si ese lugar era capaz de reparar algo más complejo que una bicicleta. Rubén asintió, limpiándose las manos en su trapo, consciente de que cada movimiento estaba siendo juzgado. «Sí, señora. ¿En qué le puedo ayudar?» Pilar soltó una risa seca, casi cruel. «Mi McLaren tiene un problema que ni los mejores mecánicos de Polanco han podido resolver. El motor pierde potencia de manera intermitente, y cuando acelero a fondo, se escucha un ruido extraño en la cámara de combustión». Sus palabras sonaron como un desafío más que como una solicitud de ayuda. Era evidente que no esperaba que Rubén pudiera hacer algo que los talleres especializados de las zonas ricas de la ciudad no hubieran logrado. «¿Y qué le dijeron en los talleres especializados?», preguntó Rubén, genuinamente interesado, a pesar del tono despectivo de ella. «¿Que podría ser el turbocompresor, el sistema de inyección directa o algún problema en el bloque del motor?» 3 diagnósticos diferentes, ninguno concluyente. Su voz destilaba frustración acumulada. «He gastado más de 50,000 pesos en revisiones y nadie ha podido solucionarlo». Rubén se acercó al vehículo y por primera vez en años sintió algo que había creído perdido para siempre: la emoción de enfrentarse a un desafío técnico real. Sus ojos expertos notaron inmediatamente algunos detalles que otros habían pasado por alto. La manera en que el escape vibraba ligeramente, el sonido casi imperceptible del motor en ralentí, la temperatura que marcaba el tablero. «¿Puedo escuchar el motor?», preguntó acercándose más al vehículo. Pilar lo miró como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. «¿Usted?». Su risa fue aún más cruel que antes, resonando en el taller como el eco de años de desprecio hacia personas como Rubén. «Señor, este auto cuesta más que este lugar completo. No es un Tsuru del 95». El comentario hirió más profundo de lo que Rubén esperaba, pero había aprendido a tragarse el orgullo hace mucho tiempo. Las heridas del pasado habían creado una coraza que le permitía soportar humillaciones sin mostrar dolor exteriorly. «Entiendo, señora, pero si me permite revisarlo, está bien», dijo Pilar, claramente divertida por la situación. Se recargó contra la pared con los brazos cruzados, como si fuera a presenciar un espectáculo cómico. «Pero antes, hagamos esto interesante». Rubén la miró con curiosidad, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Si usted logra identificar el problema y reparar mi auto», continuó Pilar con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos, «algo que los mejores especialistas de la ciudad no han podido hacer, lo haré mi socio en mi empresa». La propuesta sonó tan absurda que Rubén pensó que había escuchado mal. «Perdón, lo que oyó, si repara mi McLaren, será mi socio 50-50, mitad de las ganancias, mitad de las decisiones». Sus ojos brillaron con malicia, como una gata jugando con un ratón antes de comérselo. «Pero cuando no pueda arreglarlo, quiero que admita que no todos los problemas se pueden resolver con Anutu». Esto hizo un gesto despectivo hacia las herramientas básicas del taller. Rubén sintió algo extraño en el pecho. No era ira exactamente, sino algo más profundo y más peligroso. Una sensación que no había experimentado en años. El impulso de demostrar de qué era capaz realmente. «Y si yo le dijera que sí puedo repararlo, entonces estaría mintiendo o delirando», respondió Pilar sin dudar. Su confianza tan sólida como el concreto bajo sus pies. «¿Está segura de su propuesta?» «Completamente. Tengo testigos». Señaló hacia la calle, donde algunos vecinos habían comenzado a reunirse, atraídos por el espectáculo del auto de lujo y la discusión cada vez más tensa. «Todos escucharon mi oferta». Rubén respiró profundo. En su mente, las piezas del rompecabezas ya comenzaban a encajar. Los síntomas que Pilar había descrito, combinados con lo que sus oídos y ojos entrenados habían captado en esos pocos minutos, le daban una idea bastante clara del problema real. Era algo que había visto antes, en otro contexto, en otra vida. «Acepto», dijo finalmente, su voz firme y decidida. Pilar rió con ganas, un sonido que atrajo más miradas curiosas de los vecinos. «Perfecto. Esto será divertido». Lo que ella no sabía
era que estaba mirando a Rubén López, graduado magna cum laude de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especializado en motores de combustión interna y sistemas de inyección avanzada, el mismo hombre que había diseñado mejoras para motores de Fórmula 1 antes de que su vida se desplomara como un castillo de naipes, el mismo hombre que había guardado sus secretos más dolorosos en el fondo de su corazón, junto con herramientas que valían más que algunos autos completos. Rubén se dirigió hacia su caja de herramientas, pero no hacia las herramientas básicas que Pilar había despreciado en el fondo del taller. En un armario que mantenía cerrado con llave, guardaba equipo que no había usado en años. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el candado, no por nervios, sino por la oleada de recuerdos que se desataron al ver el contenido. Cuidadosamente envuelto en una manta azul, guardaba un equipo de diagnóstico automotriz que valía más que algunos autos completos, un escáner de última generación, sensores de presión de alta precisión y herramientas especializadas que había conservado todos estos años como recordatorios dolorosos de lo que había perdido. ¿De dónde sacó eso?, preguntó Pilar con el ceño fruncido cuando vio a Rubén conectar el escáner al puerto de diagnóstico del McLaren. Herencia familiar, mintió Rubén, mientras la pantalla del dispositivo comenzaba a mostrar datos que pocos mecánicos en el país sabrían interpretar correctamente. Los números danzaban frente a sus ojos como una sinfonía familiar que había creído olvidada. La presión del combustible, la temperatura de los cilindros, los tiempos de ignición, la eficiencia del turbocompresor, todo estaba ahí, contándole una historia que conocía muy bien, como un libro que había leído miles de veces pero que seguía revelando nuevos detalles. Pilar se acercó para ver la pantalla, pero los números y gráficos le resultaban completamente incomprensibles. Para ella, era como mirar jeroglíficos egipcios, pero en el rostro de Rubén vio algo que no esperaba: concentración genuina y conocimiento real. El problema no está en el turbocompresor ni en el sistema de inyección, murmuró Rubén, más para sí mismo que para Pilar, sus años de experiencia tomando control de su mente. ¿Cómo dice? Rubén se incorporó y la miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Su auto tiene un problema muy específico en el sensor de posición del árbol de levas. Está enviando señales incorrectas a la ECU, causando que el tiempo de ignición se desfase intermitentemente. Por eso pierde potencia solo en ciertas condiciones. Pilar lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. La explicación sonaba demasiado específica, demasiado técnica para alguien que se suponía era solo un mecánico de barrio. Los otros mecánicos revisaron todos los sensores, pero no sabían qué buscar exactamente. Rubén regresó bajo el capó, sus movimientos ahora más seguros y precisos. Este sensor particular es notorio por fallar de manera intermitente en los McLaren Senna, fabricados entre 2018 y 2019. Es un defecto de diseño que McLaren nunca reconoció oficialmente. ¿Cómo sabe usted eso? La pregunta salió más aguda de lo que Pilar había pretendido. Rubén no respondió inmediatamente. Sus manos trabajaban con una precisión que años de práctica habían perfeccionado, pero también con una elegancia técnica que solo alguien con educación formal y experiencia avanzada podría tener. Retiró el sensor defectuoso con movimientos que hablaban de familiaridad con tecnología de punta. «Mire», le dijo a Pilar, mostrándole el pequeño componente. «Ve esta pequeña fisura en la carcasa. Es casi imperceptible, pero permite que entre humedad. Cuando el motor se calienta y luego se enfría, la condensación interfiere con la señal eléctrica». Pilar se acercó más de lo que había estado en toda la tarde. Por primera vez, su expresión no era de desdén, sino de genuina curiosidad. La explicación tenía sentido, y el conocimiento específico que Rubén estaba demostrando no era algo que se pudiera fingir. «Tiene el repuesto, no aquí, pero sé exactamente dónde conseguirlo. Hay una distribuidora en la Doctores que maneja partes originales McLaren». Rubén limpió sus manos, notando que Pilar lo observaba con una atención diferente. «El problema es que cuesta alrededor de 8,000 pesos. Yo pago la pieza», dijo Pilar rápidamente, sorprendiéndose a sí misma por la velocidad de su respuesta. «¿Está segura? Porque si estoy en lo correcto, entonces seré su socia», terminó Pilar, pero ya no sonaba tan segura de sí misma. Por primera vez en años, se encontraba en una situación donde no tenía control completo.
Rubén la estudió por un momento. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que no había mostrado antes, como si por un instante las defensas se hubieran bajado. Señora López, ¿puedo preguntarle algo? Pilar, y sí, ¿por qué hizo esa apuesta? Pilar guardó silencio por varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Porque estoy cansada de que la gente me subestime por ser mujer en esta industria. Pensé que al menos yo no caería en el error de subestimar a otros. Pero me subestimó a mí. Sí, admitió con una pequeña sonrisa triste. Lo hice, y probablemente lo estoy haciendo todavía. La honestidad inesperada de Pilar sorprendió a Rubén. Era la primera grieta real en la armadura de arrogancia que había mostrado desde su llegada. ¿Sabe qué es lo curioso?, continuó Pilar. Construí mi empresa demostrando que las apariencias engañan, y aquí estoy, haciendo exactamente lo mismo que hacían conmigo. Todos cometemos ese error, dijo Rubén suavemente. ¿Usted también? Rubén asintió, pero no elaboró. Había secretos en su pasado que no estaba listo para compartir, especialmente no con una extraña que acababa de conocer. Los vecinos que se habían reunido alrededor del taller comenzaron a dispersarse gradualmente. El show parecía haber terminado, al menos por el momento, pero algunos se quedaron curiosos por ver cómo terminaría esta historia extraña. Mañana temprano voy por la pieza, dijo Rubén finalmente. ¿A qué hora puede venir? A las 10 está bien. Perfecto. Pilar caminó hacia su auto, pero se detuvo antes de abrir la puerta. Rubén, ese equipo que usó, esas herramientas, no son normales para un taller como este. No. ¿Algún día me va a contar la historia real? Rubén la miró por un momento largo. Tal vez, si gano la apuesta. Pilar sonrió, una sonrisa real esta vez. Y si pierde, entonces no importará. Mientras Pilar se alejaba en su McLaren, Rubén se quedó parado en la entrada de su taller, mirando el humo del escape desaparecer en la distancia. Tenía la sensación de que algo fundamental había cambiado en su vida en las últimas 2 horas, pero no estaba seguro de si era para bien o para mal. Esa noche, después de cerrar el taller, Rubén se sentó en su pequeño escritorio con una cerveza y su teléfono celular. En la pantalla tenía el número de la distribuidora de partes McLaren. Era un lugar al que no había llamado en años, pero sabía que todavía tenía contactos ahí. Marcó el número y esperó. Distribuidora Morales. Habla Ricardo. Ricardo, soy Rubén López. ¿Te acuerdas de mí? Hubo una pausa. Rubén López, el ingeniero, el que trabajaba en desarrollo de motores. El mismo. Hermano, años sin saber de ti, ¿dónde te habías metido? Es una historia larga, escucha, necesito un favor. Al día siguiente, Rubén llegó al taller 1 hora antes de lo normal. Había pasado una noche inquieta, no tanto por nervios sobre la reparación del McLaren, sino por todo lo que esa reparación representaba. Era como si el universo le estuviera dando una oportunidad de regresar al mundo que había abandonado, pero no estaba seguro de estar listo para eso. Ricardo había conseguido la pieza sin problemas. Para el famoso Rubén López, siempre hay stock, le había dicho con una risa. Pero hermano, ¿qué estás haciendo reparando McLarens en un taller de barrio? Rubén no había sabido cómo responder a esa pregunta. Pilar llegó exactamente a las 10, puntual como un reloj suizo. Esta vez llevaba ropa más casual, jeans oscuros y una blusa blanca, pero seguía viéndose completamente fuera de lugar en el entorno humilde del taller. «Buenos días», la saludó Rubén. «Buenos días, ¿estás seguro de que esa pequeña pieza resolverá el problema?» 95% seguro, respondió Rubén mientras abría su caja de herramientas. El otro 5% siempre existe en cualquier reparación. Mientras Rubén trabajaba, Pilar lo observaba con atención renovada. Había pasado parte de la noche investigando sobre sensores de árbol de levas en McLaren y había encontrado información que confirmaba lo que Rubén había dicho. El conocimiento específico que había demostrado no era algo que se pudiera inventar. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó Pilar. 6 años, respondió Rubén sin dejar de trabajar. Y antes, Rubén hizo una pausa casi imperceptible. Antes tenía otro trabajo. ¿En qué? En algo muy diferente. Su tono dejaba claro que no quería profundizar en el tema. Pilar respetó su silencio, pero su curiosidad había despertado completamente. Había algo en Rubén López que no encajaba con la imagen del mecánico de barrio. Su vocabulario técnico era demasiado preciso, su conocimiento demasiado específico,
sus herramientas demasiado sofisticadas. ¿Tiene familia?, preguntó en su lugar. Tenía un hermano que trabajaba conmigo. Ahora vive en Guadalajara. ¿Por qué se fue? Rubén no respondió inmediatamente. Sus manos continuaron trabajando, pero Pilar notó una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes. Las cosas se complicaron, dijo finalmente. Después de 45 minutos de trabajo, Rubén cerró el capó y se limpió las manos. Sus movimientos tenían una precisión que hablaba de años de experiencia, pero también una elegancia que sugería educación formal. «Listo, ¿quiere probarlo?» Pilar se subió al auto con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No estaba segura de qué esperaba, pero sabía que su vida podría cambiar dramáticamente en los próximos minutos. Giró la llave y el motor rugió con una potencia que no había sentido en meses. Pisó el acelerador suavemente, luego con más fuerza. El auto respondía perfectamente, sin vacilaciones ni ruidos extraños. Salió del vehículo con una expresión que Rubén no pudo descifrar completamente. Había sorpresa, sí, pero también algo más profundo. Respeto, tal vez, o miedo a lo que significaba lo que acababa de pasar. «Funciona perfectamente», dijo Pilar en voz baja. «Me da mucho gusto». Pilar lo miró fijamente. «Usted no es un mecánico común y corriente, ¿verdad?» Rubén no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «La apuesta sigue en pie», continuó Pilar, su voz ahora más firme. «Un trato es un trato. Mañana quiero que venga a mis oficinas para firmar los papeles de sociedad. Señora Pilar, yo no creo que... ¿Tiene miedo?» La pregunta no sonó burlona esta vez, sino genuinamente curiosa. «No es miedo, es que nuestros mundos son muy diferentes. Tal vez, pero yo no hago apuestas que no esté dispuesta a cumplir». Pilar sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. «Mañana a las 10 de la mañana, Torre Ejecutiva San Ángel, piso 25. ¿Y si no voy? Entonces sabré que tenía razón sobre usted desde el principio». Pilar se subió a su auto. «Pero algo me dice que no es de los que huyen de los compromisos». Después de que Pilar se fue, Rubén se quedó parado en la entrada de su taller, mirando la tarjeta entre sus dedos manchados de grasa. Pilar López, CEO, Restrepo Automotive. El logo de la empresa estaba grabado en relieve dorado, y el papel era de una calidad que probablemente costaba más que lo que él ganaba en una semana. Don Fernando, el dueño de la tienda de abarrotes de al lado, se acercó con curiosidad. «¿Qué quería esa mujer tan elegante, Rubén? Hacerme una propuesta de trabajo. ¿En serio? ¿Vas a aceptar?» Rubén miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse prometiendo lluvia. «No lo sé, don Fernando. Honestamente no lo sé». Esa noche Rubén no pudo dormir. Se quedó despierto en su pequeño departamento de 2 habitaciones, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. En su mesa de noche había una fotografía que no había tocado en años. Él mismo, mucho más joven, vestido con traje y corbata, sosteniendo un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Ingenieros Automotrices. Al lado de la foto había una carta que nunca había enviado, dirigida a alguien cuyo nombre prefería no recordar en voz alta. Era una carta de disculpa, escrita y reescrita docenas de veces, nunca enviada porque no había encontrado las palabras correctas para expresar la magnitud de su culpa. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria pero no había usado en años. «Bueno», la voz sonaba diferente, más madura, pero era inconfundible. «Daniel, soy yo». Hubo un silencio largo del otro lado. «Rubén, sí, hermano, han pasado años. Lo sé, y lo siento». La Torre Ejecutiva San Ángel se alzaba imponente contra el cielo matutino de la Ciudad de México. Como una declaración de poder en vidrio y acero, Rubén se sintió pequeño mientras cruzaba el vestíbulo de mármol, sus zapatos de trabajo resonando de manera diferente contra el piso pulido. Había intentado vestirse lo mejor posible: pantalones de mezclilla limpios, camisa de manga larga planchada y zapatos que había limpiado 3 veces, pero aún así se sentía como un intruso en territorio ajeno. El elevador lo llevó al piso 25 en silencio. Cuando las puertas se abrieron, se encontró frente a una recepción que parecía salida de una revista de arquitectura. Vidrio, acero y líneas perfectas creaban un ambiente de poder y sofisticación que intimidaba sin ser explícitamente hostil. «¿El señor López?».
preguntó la recepcionista con una sonrisa profesional que había sido perfeccionada en cursos de servicio al cliente. Sí, la señora López lo está esperando. Por aquí, por favor. Caminaron por un pasillo decorado con fotografías de autos de lujo y premios de la industria. Rubén reconoció algunos de los vehículos en las fotos, prototipos que había visto solo en revistas especializadas, modelos de edición limitada que costaban más que una casa, conceptos que había estudiado durante sus años en la universidad. La oficina de Pilar era una esquina completa del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Ella estaba de pie junto a la ventana cuando Rubén entró, vestida nuevamente con un traje impecable, pero esta vez había algo diferente en su postura. Menos rigidez, tal vez. Llegó puntual, dijo sin voltearse. Me gusta eso. Los tratos se respetan, respondió Rubén. Pilar se giró y le sonrió. Era una sonrisa diferente a las que había mostrado el día anterior, más genuina, menos calculada, como si hubiera tomado una decisión importante durante la noche. Siéntese, por favor, señaló hacia una mesa de juntas donde había varios documentos extendidos. Mi abogado preparó los contratos de sociedad. Rubén se sentó, pero no tocó los papeles. Había tomado una decisión durante su conversación nocturna con Daniel y sabía que tenía que ser honesto antes de que las cosas fueran más lejos. Pilar, antes de firmar cualquier cosa, necesito decirle algo. Lo escucho. Yo no soy quien usted cree que soy. Pilar se sentó frente a él, entrecruzando los dedos sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Rubén respiró profundo. Las palabras que había estado practicando toda la mañana se sentían pesadas en su boca. Mi nombre completo es Rubén López Mendoza. Soy ingeniero mecánico, graduado magna cum laude de la UNAM. Durante 8 años trabajé en el desarrollo de motores de alta competencia. Estuve involucrado en proyectos para Fórmula 1, IndyCar y Le Mans. Los ojos de Pilar se abrieron ligeramente, pero no interrumpió. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa genuina. Hace 6 años tuve un accidente que cambió todo. No fue en la pista, sino en mi laboratorio. Una explosión durante una prueba de presión en un motor experimental. Mi hermano menor, que trabajaba conmigo como técnico, resultó gravemente herido. La voz de Rubén comenzó a quebrarse, pero continuó. Las palabras salían como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Perdió la movilidad en sus piernas por mi negligencia. Yo estaba tan obsesionado con lograr una mejora de rendimiento que pasé por alto protocolos básicos de seguridad. Se detuvo un momento. Mi carrera terminó ese día. Las demandas, los gastos médicos, la culpa, perdí todo. El taller que vio ayer solía ser nuestro. Ahora solo quedo yo. Pilar guardó silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. ¿Dónde está su hermano ahora? En Guadalajara. Con su esposa e hijos trabajando en un taller de su suegro. Nos dejamos de hablar hace 4 años. Rubén levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Pilar. Por eso no puedo aceptar su oferta. No merezco una segunda oportunidad. ¿Quién decide eso? Perdón. ¿Quién decide si usted merece o no una segunda oportunidad? Usted, su hermano, el destino. Rubén no supo qué responder. La pregunta había golpeado en un lugar que había mantenido cerrado durante años. Pilar se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabe qué? Yo tampoco merezco estar aquí. No entiendo. Esta empresa no es mía por derecho propio. La heredé cuando mi padre murió hace 3 años. Yo era contadora. No sabía nada sobre autos de lujo o ingeniería automotriz. Se giró para mirarlo. Los primeros 2 años fueron un desastre. Perdimos contratos importantes. Casi quebramos. La junta directiva quería venderle la empresa a un consorcio alemán. ¿Qué cambió? Me di cuenta de que no tenía que saber todo, sino rodearme de personas que supieran lo que yo no sabía. Su sonrisa fue triste pero determinada. El problema es que es difícil encontrar gente realmente capaz cuando todos ven solo el dinero o la oportunidad. ¿Y por qué cree que yo soy diferente? Porque ayer rechazó mi dinero 3 veces antes de aceptar revisar mi auto. Porque sus herramientas están mejor cuidadas que algunos talleres de Polanco, y porque acaba de confesarme la verdad cuando podría haber mentido y tomado una sociedad millonaria. Pilar regresó a la mesa y tomó los contratos. Estos documentos están mal redactados de cualquier manera. ¿Qué? Una sociedad 50-50 nunca funciona en los negocios reales. Alguien tiene que tomar las decisiones finales. Pilar sonrió. Propongo algo diferente.
Rubén la miró con curiosidad. 30% para usted, 70% para mí. Usted maneja todo lo relacionado con ingeniería, desarrollo técnico y relaciones con proveedores especializados. Yo me encargo de finanzas, ventas y operaciones generales. Pilar, Además, continuó ella, quiero que contrate a su hermano como jefe del departamento técnico. Las palabras golpearon a Rubén como un puñetazo. Él no va a querer trabajar conmigo. ¿Se lo ha preguntado? No hemos hablado en 4 años. Entonces tal vez sea hora de intentarlo. Anoche hablé con él por primera vez desde el accidente. Pilar se inclinó hacia adelante. ¿Y qué pasó? Me dijo que nunca me culpó por el accidente, que lo que más le dolió fue que desapareciera cuando más me necesitaba como hermano. Los ojos de Rubén se humedecieron. Estos años he estado cargando con una culpa que él nunca me asignó. ¿Qué más le dijo? Que está dispuesto a intentarlo otra vez, que quiere venir a México a trabajar conmigo. Pilar sonrió. Entonces tenemos un equipo. No es tan fácil. Daniel necesita adaptaciones especiales para trabajar, su silla de ruedas, accesos especiales. Eso no es problema. Esta empresa puede permitirse las mejores adaptaciones. Pilar tomó su teléfono. De hecho, conozco a un arquitecto especializado en accesibilidad universal. Podemos tener todo listo en 2 semanas. Rubén la miró con asombro. ¿Por qué está haciendo esto? Porque creo en las segundas oportunidades y porque creo que juntos podemos construir algo extraordinario. 2 semanas después, Rubén se encontraba de pie en lo que sería su nueva oficina dentro de las instalaciones de Restrepo Automotive. El espacio había sido completamente remodelado para incluir un laboratorio de ingeniería completamente equipado, una sala de reuniones accesible para sillas de ruedas y oficinas diseñadas para que Daniel pudiera trabajar cómodamente. Daniel había llegado la noche anterior con su esposa María y sus 2 hijos, gemelos de 8 años llamados Roberto y Ricardo. Toda la familia se había mudado a la Ciudad de México con una mezcla de emoción y nervios. Era un nuevo comienzo para todos. No puedo creer que tengamos acceso a este equipo, le había dicho Daniel esa mañana, señalando hacia un banco de pruebas que valía más que todo lo que habían tenido en su laboratorio anterior. Es como volver a empezar, pero mejor, había respondido Rubén. Pilar entró al laboratorio llevando café para los 3. En las últimas 2 semanas, Rubén había descubierto que debajo de su exterior de ejecutiva implacable, Pilar era curiosa, inteligente y sorprendentemente humilde cuando se trataba de admitir lo que no sabía. ¿Cómo van adaptándose?, preguntó Pilar. Excelente, respondió Daniel desde su nueva estación de trabajo, que había sido diseñada específicamente para su altura y necesidades. Esto es mejor que cualquier laboratorio en el que haya trabajado. Tengo noticias, anunció Pilar. McLaren nos acaba de contactar directamente. En serio. Daniel dejó de revisar los planos que tenía frente a él. Aparentemente, se corrió la voz sobre la reparación que Rubén hizo al Sena. Quieren saber si estamos interesados en convertirnos en un centro de servicio autorizado para México y Centroamérica. Rubén sintió una mezcla de emoción y nervios. Eso sería enorme para la empresa. Sería enorme para nosotros, corrigió Pilar. La empresa somos los 3 ahora. ¿Qué necesitarían de nosotros?, preguntó Daniel. Certificaciones, equipamiento adicional, personal capacitado. Pilar sonrió. Y un par de ingenieros brillantes que demuestren que sabemos lo que estamos haciendo. ¿Cuándo tenemos que decidir?, preguntó Rubén. La reunión es la próxima semana en Londres. Londres, Daniel silbó. Hace años que no subo a un avión. Será un viaje increíble, dijo Pilar. Y Daniel, no se preocupe por las adaptaciones que necesite. McLaren es muy consciente sobre accesibilidad. Sus instalaciones están completamente preparadas. María entró al laboratorio en ese momento, llevando un termo con más café. ¿De qué hablan que los veo tan emocionados? Nos invitaron a Londres para una reunión con McLaren, le explicó Daniel. ¿El McLaren de los autos carísimos? El mismo, rió Pilar. Su esposo y su cuñado van a ser socios de la empresa que maneja McLaren en Latinoamérica. María miró a su esposo con orgullo. Siempre supe que esto era solo el comienzo. Esa tarde, después de que María se fuera a buscar una escuela para los gemelos, los 3 socios se quedaron en el laboratorio revisando las especificaciones que McLaren había enviado. ¿Saben qué es lo que más me emociona de todo esto?, dijo Pilar mientras revisaba los documentos. ¿Qué?,
preguntaron Rubén y Daniel al unísono. Que estamos construyendo algo que va más allá de una empresa. Estamos demostrando que el talento mexicano puede competir con cualquiera en el mundo. Mi papá siempre me decía que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde vas, comentó Daniel. Sabio hombre, dijo Pilar. Estaba en la ingeniería también. Era mecánico de tractores en Michoacán, respondió Rubén, pero nos enseñó que todos los motores funcionan con los mismos principios básicos y que el trabajo honesto siempre tiene valor, añadió Daniel. Esa noche Rubén se quedó trabajando tarde en el laboratorio. Estaba revisando las especificaciones técnicas que McLaren había enviado cuando sintió que alguien entraba. Era Pilar, todavía vestida con su ropa de trabajo, pero con el cabello suelto y una expresión más relajada. ¿Todavía aquí?, preguntó. No podía dormir. Hay mucho en qué pensar. Pilar se sentó en la silla al lado de él. Está nervioso por la reunión. Un poco, hace mucho que no estoy en una presentación formal de este nivel. ¿Sabe qué es lo curioso?, dijo Pilar. Hace 3 meses, si alguien me hubiera dicho que mis socios serían un mecánico de los suburbios y su hermano en silla de ruedas, habría pensado que estaban locos. ¿Y ahora? Ahora pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Lo miró directamente. Ustedes me han enseñado más sobre esta industria en 3 semanas que lo que aprendí en 3 años. Tú nos has dado algo que pensamos que habíamos perdido para siempre. ¿Qué? La posibilidad de volver a hacer lo que amamos sin cargar con el miedo de lastimar a alguien más. Pilar sonrió. ¿Sabe qué me dijo Daniel ayer? Que no lo había visto tan feliz desde antes del accidente, que trabajar contigo otra vez le había devuelto algo que pensaba que había perdido para siempre. Rubén sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Él siempre fue mejor persona que yo. No se trata de ser mejor o peor, se trata de ser humanos. Pilar se levantó para irse. Y los humanos nos merecemos segundas oportunidades. La reunión en Londres fue todo lo que habían esperado y más. Las oficinas de McLaren Automotive eran un templo de la ingeniería moderna, donde cada detalle había sido diseñado para inspirar excelencia. Rubén y Daniel presentaron sus credenciales y experiencia, mientras Pilar manejó las negociaciones comerciales con una habilidad que impresionó incluso a los ejecutivos británicos. Su conocimiento del SENA es excepcional, le dijo el director técnico de McLaren a Rubén durante un receso. Raramente vemos mecánicos fuera de nuestra red que entiendan las peculiaridades de nuestros motores con tanta precisión. He estudiado sus diseños durante años, respondió Rubén. Son obras de arte de la ingeniería. ¿Y usted?, le preguntó el mismo ejecutivo a Daniel. Su experiencia en desarrollo de sistemas de control es impresionante para alguien tan joven. La discapacidad me enseñó a pensar en soluciones creativas, respondió Daniel. Cuando no puedes hacer las cosas de la manera tradicional, tienes que inventar nuevas formas. Al final del día, McLaren les ofreció no solo el contrato de centro de servicio autorizado, sino también la oportunidad de participar en el desarrollo de componentes específicos para el mercado latinoamericano. No puedo creer que esto esté pasando, le murmuró Daniel a Rubén mientras firmaban los contratos preliminares. Yo tampoco. El vuelo de regreso a México fue una celebración silenciosa. Los 3 sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, pero también entendían que el trabajo real apenas comenzaba. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Pilar mientras sobrevolaban el Golfo de México. ¿Qué?, preguntaron Rubén y Daniel al unísono. Que comenzó con una apuesta que hice para humillar a alguien que pensé que era inferior a mí. Su sonrisa fue triste y sincera al mismo tiempo. Resulta que la única persona que terminó humillada fui yo. No diría humillada, corrigió Rubén. Diría que aprendiste algo importante. ¿Qué? Que el talento no tiene clase social, ni código postal, ni uniforme específico, y que las segundas oportunidades no se dan, se crean, añadió Daniel. Pero también, continuó Pilar, que a veces las mejores sociedades nacen de las situaciones más improbables. El avión comenzó su descenso hacia la Ciudad de México. Abajo, las luces de la ciudad se extendían como un manto de estrellas, cada una representando una historia, un sueño, una posibilidad. ¿Saben qué vamos a hacer cuando lleguemos?, preguntó Pilar. ¿Qué?, preguntaron los hermanos. Vamos a llamar a nuestros padres y contarles que sus hijos van a ser socios de una empresa que maneja McLaren en Latinoamérica. Rubén sonrió pensando en su padre.
el mecánico de tractores que le había enseñado que todos los motores son iguales en el fondo. Papá va a pensar que estamos bromeando. Hasta que vea las facturas, rió Daniel. 6 meses después, el centro de servicio Restrepo McLaren se había convertido en el más prestigioso de América Latina. Las instalaciones habían crecido considerablemente. Lo que había comenzado como un laboratorio se había expandido a un complejo de 3.000 metros cuadrados con tecnología de punta y un equipo de 20 técnicos especializados. Rubén estaba revisando los planos para una nueva expansión cuando escuchó una conversación familiar en el taller principal. Se acercó discretamente y vio a Pilar hablando con un grupo de estudiantes de ingeniería que habían venido de excursión. La clave, les decía Pilar, no es solo tener el mejor equipo o la tecnología más avanzada. Es tener personas que entiendan que cada motor, cada vehículo, tiene su propia personalidad. ¿Cómo saben ustedes tanto sobre motores?, preguntó una joven estudiante. Pilar sonrió y señaló hacia donde estaba Rubén. Porque aprendí de los mejores, y porque nunca dejé que mi ego me impidiera reconocer el talento, sin importar dónde lo encontrara. ¿Es verdad que empezaron con una apuesta?, preguntó otro estudiante. Es verdad, respondió Daniel, acercándose en su silla de ruedas. Mi hermano reparó el McLaren de la señora López y ella cumplió su palabra de hacerlo su socio. ¿Pero no fue injusto?, preguntó la joven. Quiero decir, ustedes tenían toda la experiencia. No, interrumpió Rubén, uniéndose al grupo. Lo injusto hubiera sido que ella no cumpliera su palabra. Pilar nos enseñó que la integridad en los negocios es tan importante como el conocimiento técnico. Además, añadió Pilar, ellos me enseñaron que las mejores ideas pueden venir de los lugares más inesperados. Antes de conocerlos, yo solo veía números en una hoja de cálculo. Ahora veo posibilidades. Esa tarde, después de que los estudiantes se fueron, Rubén encontró a Pilar en su oficina nueva, que había diseñado con vista directa al taller principal. Me gustó lo que les dijiste a los estudiantes, le dijo. ¿Qué era la verdad? Pilar levantó la mirada de sus documentos. ¿Sabe qué día es hoy? Miércoles. Es el aniversario. Hace exactamente 1 año que llegué a su taller con mi McLaren descompuesto. Rubén se había dado cuenta, pero no había querido mencionarlo. Ha sido 1 año increíble. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de cómo han resultado las cosas? Que ya no me importa demostrarle nada a nadie. Solo me importa hacer buen trabajo con buenas personas. En ese momento, Daniel entró rodando en su silla de ruedas, con una expresión de emoción evidente en el rostro. En sus manos llevaba unos papeles que agitaba como si fueran boletos de lotería ganadores. «Tienen que ver esto», exclamó. «Acaban de llegar los resultados de la prueba beta del sistema de inyección que desarrollamos». «¿Y?», preguntaron Rubén y Pilar al unísono. «Mejora la eficiencia del combustible en un 12% y reduce las emisiones en un 8%. McLaren quiere implementarlo en toda su línea de producción para el próximo año». Los números eran impresionantes, pero lo que realmente emocionó a Rubén fue ver la felicidad genuina en los ojos de su hermano. Daniel había encontrado una nueva pasión en el desarrollo de tecnologías sustentables, y sus limitaciones físicas no habían sido impedimento alguno para su brillantez. «Eso no es todo», continuó Daniel con una sonrisa traviesa. «Ferrari también se interesó en nuestro trabajo. Quieren una reunión la próxima semana». «¿Ferrari?». Pilar casi se atragantó con su café. «Aparentemente, nuestro sistema podría adaptarse a sus motores V12. Sería un contrato de desarrollo exclusivo». Rubén sintió un vértigo extraño. Solo 1 año antes, estaba reparando platinas y Tsuros en un taller humilde, y ahora estaba a punto de trabajar con 2 de las marcas más prestigiosas del mundo automotriz. «¿Están seguros de que estamos listos para algo así?», preguntó. «¿Está bromeando?». Daniel rió. «Hermano, hemos estado listos para esto toda la vida. Solo necesitábamos la oportunidad correcta y el equipo adecuado, y alguien lo suficientemente terca para hacer una apuesta ridícula», añadió Pilar con una sonrisa. La reunión con Ferrari se llevó a cabo en sus instalaciones de Maranello, Italia. Para Rubén, caminar por la fábrica donde nacían los autos de sus sueños de juventud fue una experiencia casi surreal. Daniel estaba igualmente emocionado, tomando fotos de cada detalle técnico que les permitían ver, mientras que Pilar observaba todo con la mirada calculadora de alguien que entiende tanto de belleza como de negocios. «Su propuesta es fascinante»,
les dijo el ingeniero jefe de Ferrari después de revisar su presentación, especialmente porque viene de un equipo independiente. No muchos desarrolladores fuera de Europa entienden las sutilezas de nuestros motores. Hemos estudiado su filosofía de diseño durante años, respondió Rubén. La manera en que balancean potencia y eficiencia es arte puro, y la integración de sistemas que proponen es innovadora, añadió el italiano, dirigiéndose a Daniel. ¿Cómo desarrollaron esta aproximación? Cuando tienes limitaciones físicas, respondió Daniel, aprendes a ver los sistemas de manera diferente. Tienes que encontrar formas más eficientes de hacer las cosas. La negociación duró 3 días. Al final, Ferrari no solo aceptó implementar su sistema, sino que les ofreció un contrato de desarrollo a largo plazo que podría expandirse a otros proyectos en el futuro. No puedo creer que esto sea real, le murmuró Daniel a Rubén mientras firmaban los contratos. Yo tampoco, pero aquí estamos. Pilar, quien había manejado las negociaciones con la misma destreza que había mostrado con McLaren, se veía genuinamente feliz. ¿Saben qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué?, preguntaron los hermanos. Que ya no se trata solo de nosotros. Ahora tenemos 40 empleados cuyas familias dependen de nuestro éxito. Tenemos una responsabilidad real. ¿Te asusta?, preguntó Rubén. Me emociona, significa que lo que comenzó como una apuesta tonta ahora es algo que puede cambiar vidas. En el avión de regreso, mientras sobrevolaban los Alpes, Pilar les mostró algo que había estado guardando para este momento. Tengo otra sorpresa, dijo sacando una carpeta de su maletín. ¿Qué ahora?, preguntó Daniel riendo. Una propuesta del Tecnológico de Monterrey. Quieren crear un programa de intercambio con nosotros. Los estudiantes vendrían a hacer prácticas en nuestras instalaciones, y nosotros daríamos conferencias en sus campus. Rubén sintió una emoción diferente a la que había experimentado con los contratos millonarios. Esta se parecía más a lo que había sentido la primera vez que reparó un motor siendo niño, la alegría pura de compartir conocimiento. ¿Saben qué? Creo que deberíamos aceptar. ¿Estás seguro?, preguntó Daniel. Significaría mucho trabajo adicional. Pero sería el tipo correcto de trabajo, respondió Rubén. El tipo que ayuda a otros a encontrar sus propias oportunidades. El regreso a México trajo nuevos desafíos y oportunidades. El contrato con Ferrari requería una expansión significativa de sus instalaciones y la contratación de más personal especializado, pero también trajo reconocimiento. Varios medios especializados comenzaron a hablar del milagro mexicano en la industria automotriz de lujo. 6 meses después, las instalaciones de Restrepo Automotive habían añadido un aula de capacitación y un laboratorio estudiantil. Cada semestre recibían a 20 estudiantes de diferentes universidades del país, y Rubén, Daniel y Pilar se alternaban dando conferencias sobre ingeniería, negocios y liderazgo. La pregunta no es si tienen el talento, le decía Rubén a un grupo de estudiantes durante una de sus charlas. La pregunta es si están dispuestos a trabajar lo suficientemente duro para desarrollarlo, y si están abiertos a encontrar oportunidades donde menos las esperan. ¿Cómo supieron que tenían que asociarse?, preguntó un estudiante. Rubén miró hacia Pilar, quien estaba sentada en la parte de atrás del aula, porque aprendimos que los mejores equipos se forman cuando cada persona aporta algo diferente, pero esencial. Yo aportaba conocimiento técnico, Daniel aporta innovación y creatividad, y Pilar aporta visión de negocios y liderazgo. ¿Y qué pasa cuando cometen errores?, preguntó una joven. Los errores son inevitables, respondió Daniel desde su lugar en la primera fila. Lo importante es aprender de ellos y no dejar que el miedo a cometerlos te paralice. Mi hermano y yo cometimos un error que cambió nuestras vidas para siempre, continuó Rubén, pero también aprendimos que los errores no definen quién eres. Lo que haces después de cometerlos, eso sí te define. Después de la charla, una estudiante se acercó a Rubén con una expresión tímida. Profesor López, yo vengo de un pueblo pequeño de Oaxaca. A veces siento que no pertenezco aquí, que no tengo las mismas oportunidades que otros estudiantes. Rubén sonrió. ¿Sabe cuál es la ventaja de venir de donde menos se espera el éxito? ¿Cuál? Que cuando llegas nadie te puede quitar el mérito de haberlo logrado por tu propio esfuerzo. Le entregó su tarjeta de presentación. Si alguna vez necesita una oportunidad de prácticas o simplemente alguien que la escuche, no dude en contactarme. La joven se fue con lágrimas en los ojos,
pero con una sonrisa que Rubén reconocía, la misma que había tenido él cuando alguien creyó en su potencial por primera vez. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos equipos, Rubén recibió una llamada inesperada. «Ingeniero López». «Sí, ¿quién habla?» «Soy Roberto Mendoza de la revista Motor Tren en español. Queremos hacer un artículo sobre su historia y la de Restrepo Automotive». Rubén había evitado la prensa hasta ese momento, pero Pilar lo había estado alentando a compartir su historia. ¿Qué tipo de artículo? ¿Sobre segundas oportunidades? ¿Sobre cómo el talento puede florecer en los lugares más inesperados? Su historia ha inspirado a mucha gente en la industria. Rubén aceptó la entrevista, pero bajo una condición: tenía que incluir a Daniel y Pilar como protagonistas iguales de la historia. La entrevista se publicó 2 meses después con el título «De la banqueta al podio, la historia de 3 soñadores que cambiaron la industria automotriz mexicana». El artículo no solo contaba su historia, sino que incluía entrevistas con varios de sus empleados, con ejecutivos de McLaren y Ferrari, y con estudiantes de ingeniería que habían visitado sus instalaciones. «Miren esto», dijo Pilar una mañana entrando al laboratorio con una pila de cartas. Llegaron más de 200 cartas de jóvenes ingenieros pidiendo oportunidades de trabajo o prácticas profesionales. «¿En serio?» Daniel tomó algunas cartas y comenzó a leerlas. «Y esto no es lo mejor», continuó Pilar. 3 universidades diferentes quieren crear programas de intercambio con nosotros, y la Secretaría de Economía quiere que participemos en una feria internacional de innovación tecnológica». Rubén sintió una emoción que no había experimentado antes. Era diferente a la satisfacción de reparar un motor o firmar un contrato millonario. Era la sensación de estar construyendo algo que trasciende el éxito personal. «¿Saben qué? Creo que necesitamos crear una fundación», dijo. «¿Una fundación?», preguntó Pilar. «Para becas, para estudiantes que tengan el talento, pero no las oportunidades». Rubén miró a sus socios. «Para que otros no tengan que esperar 6 años en un taller de barrio a que alguien les dé una oportunidad». Daniel sonrió. «Me gusta la idea. Podríamos llamarla Fundación Segunda Oportunidad, o Fundación López López», sugirió Pilar con una sonrisa. «¿López López?», preguntó Rubén confundido. «Ustedes 2 son López. Yo también. Es una coincidencia que nunca hemos mencionado, pero tal vez sea una señal». Esa noche, los 3 socios se quedaron trabajando hasta tarde. No en proyectos de ingeniería o contratos comerciales, sino en los estatutos de lo que se convertiría en la Fundación López López para el desarrollo de talento en ingeniería. «¿Saben qué es lo que más me gusta de esta idea?», dijo Pilar mientras revisaban los documentos legales. «¿Qué?», preguntaron los hermanos. «Que estamos creando un ciclo. Nosotros recibimos una oportunidad inesperada y ahora vamos a crear oportunidades inesperadas para otros. Es como plantar árboles cuya sombra nunca vamos a disfrutar», añadió Daniel. «Pero sabemos que alguien más sí la disfrutará», concluyó Rubén 2 años después. Rubén estaba de pie en el escenario del Palacio de Bellas Artes, recibiendo el Premio Nacional de Innovación Tecnológica junto con Daniel y Pilar. La ceremonia estaba siendo transmitida en vivo por Televisión Nacional, y en el público había cientos de ingenieros, empresarios, estudiantes y funcionarios de gobierno. «Este premio», dijo Rubén durante su discurso de aceptación, «no es solo nuestro. Pertenece a cada persona que ha creído que el talento no tiene fronteras sociales, a cada estudiante que ha pasado por nuestras instalaciones y a cada mexicano que sueña con competir al más alto nivel internacional». El aplauso fue estruendoso, pero lo que realmente emocionó a Rubén fue ver en primera fila a sus padres, que habían viajado desde Michoacán para la ceremonia. Su madre tenía lágrimas en los ojos, y su padre, el mecánico de tractores que nunca había terminado la primaria, lo miraba con un orgullo que no necesitaba palabras. Al lado de sus padres estaba la familia completa de Daniel, María con los gemelos, que ahora tenían 10 años y hablaban de ser ingenieros como sus papás, y junto a ellos 20 estudiantes becados por la Fundación López López, jóvenes de todo el país que habían encontrado en Restrepo Automotive no solo una oportunidad de trabajo, sino una segunda familia. Después de la ceremonia, los reporteros los rodearon con preguntas. «¿Cuál es el secreto de su éxito?», le preguntó un periodista a Pilar. «No hay secreto», respondió ella. «Solo trabajo duro, respeto mutuo
y la disposición a admitir cuando no sabemos algo. ¿Qué consejo le darían a otros emprendedores?, le preguntaron a Daniel. Que no tengan miedo de asociarse con personas diferentes a ellos. Los mejores equipos se forman cuando cada integrante aporta algo único. ¿Cómo ven el futuro de la industria automotriz en México?, le preguntaron a Rubén. Veo un futuro brillante, lleno de jóvenes talentosos que están dispuestos a trabajar para competir con cualquiera en el mundo. Nuestro trabajo es darles las herramientas y las oportunidades que necesitan. ¿Y qué sigue para Restrepo Automotive?, preguntó otra reportera. Los tres socios se miraron y sonrieron. Aston Martin, dijeron al unísono, provocando risas en el público. Esa noche, los tres socios celebraron en privado en el restaurante favorito de Daniel, un lugar sencillo pero con comida excepcional, muy parecido al espíritu que había definido su sociedad desde el principio. La mesa estaba llena no solo de ellos tres, sino de sus familias, los padres de Rubén, María y los gemelos, y los padres de Pilar, que habían venido desde Puebla para la ceremonia. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Daniel mientras brindaban con cerveza mexicana. ¿Qué?, preguntaron Rubén y Pilar, que comenzó con Pilar tratando de humillar a Rubén y terminó con todos nosotros cambiando nuestras vidas para siempre. No solo nuestras vidas, corrigió Pilar, las vidas de todas las personas que han trabajado con nosotros, que han estudiado con nosotros, que se han inspirado en nuestra historia, y las vidas de personas que ni siquiera conocemos, añadió Rubén. Cada vez que alguien decide darle una oportunidad a alguien más, basándose solo en su talento, y no en su apariencia o su estatus social, el padre de Rubén, un hombre de pocas palabras pero mucha sabiduría, levantó su cerveza. Mijo, tu mamá y yo siempre supimos que eras especial, pero nunca imaginamos que serías capaz de crear oportunidades para tanta gente. Papá, nada de esto hubiera sido posible sin lo que tú me enseñaste sobre motores, respondió Rubén con los ojos húmedos. Los motores se arreglan con las manos, dijo el anciano, pero los sueños se construyen con el corazón. María, la esposa de Daniel, se inclinó hacia Pilar. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto? ¿Qué? Que mis hijos van a crecer viendo que las limitaciones solo existen en la mente. Su papá les está demostrando que se puede lograr cualquier cosa. Roberto, uno de los gemelos, levantó su refresco. Por papá y tío Rubén, los ingenieros más geniales del mundo. Y por tía Pilar, la jefa más buena onda, añadió Ricardo, su hermano. Todos rieron y brindaron con los niños. ¿Saben qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Pilar mientras los meseros servían el postre. ¿Qué?, preguntaron todos. Que no ha terminado, que cada día seguimos escribiendo capítulos nuevos. Mañana tenemos la reunión con Aston Martin. La próxima semana llega el nuevo grupo de estudiantes becados, y el mes que viene inauguramos la segunda sede en Guadalajara. Y no olviden el proyecto de autos eléctricos, añadió Daniel. El mes pasado Tesla se acercó para una posible colaboración. ¿Tesla?, preguntó el padre de Pilar impresionado. Aparentemente, nuestro sistema de gestión de energía les interesa para sus nuevos modelos, explicó Rubén. Esto es como una telenovela, pero en la vida real, rió la madre de Pilar. La diferencia, dijo Pilar, es que esta historia la estamos escribiendo nosotros mismos. Mientras la noche avanzaba, las familias compartieron historias, sueños y planes para el futuro. Los gemelos le pidieron a Rubén que les enseñara a desarmar un motor. María le contó a Pilar sobre sus planes de estudiar administración para ayudar en la empresa, y los padres de todos intercambiaron anécdotas sobre cómo habían criado a hijos tan determinados. ¿Saben qué voy a hacer mañana?, dijo Rubén cuando se preparaban para irse. ¿Qué?, preguntaron todos. Voy a pasar por mi viejo taller. Don Fernando me escribió que quiere venderlo y estoy pensando en comprarlo. ¿Para qué?, preguntó Daniel. Para convertirlo en el primer centro de capacitación de la Fundación López López, un lugar donde jóvenes de bajos recursos puedan aprender mecánica básica y prepararse para estudios superiores. Pilar sonrió. Me parece perfecto. Sería como cerrar el círculo. Además, añadió Rubén, quiero que tenga una placa que diga: aquí comenzó todo con una apuesta imposible. Todos rieron, pero había lágrimas en muchos ojos. Al despedirse esa noche, los tres socios se quedaron unos minutos solos en el estacionamiento del restaurante. ¿Saben qué?, dijo Pilar.
Si hace 3 años alguien me hubiera dicho que mi vida cambiaría completamente por hacer una apuesta sarcástica a un mecánico de barrio, habría pensado que estaba loco. Y si alguien me hubiera dicho que volvería a trabajar con mi hermano y que seríamos socios de una empresa internacional, yo también habría pensado que estaba delirando, añadió Rubén. Y si alguien me hubiera dicho que encontraría mi propósito de vida después de un accidente, que pensé que lo había arruinado todo, dijo Daniel, les habría dicho que era imposible. Los 3 se quedaron en silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. ¿Saben qué es lo mejor de todo?, preguntó finalmente Pilar. ¿Qué?, preguntaron los hermanos. Que todo esto comenzó porque ninguno de nosotros se dio por vencido. Tú no te diste por vencido cuando perdiste tu carrera, le dijo a Rubén. Tú no te diste por vencido cuando el accidente cambió tu vida, le dijo a Daniel. Y yo no me di por vencida cuando todos me dijeron que una mujer no podía manejar una empresa automotriz. Es cierto, dijo Rubén. Al final, todo se reduce a eso. No darse por vencido y estar dispuesto a apostar por las personas correctas y a reconocer cuando uno está equivocado, añadió Pilar. Yo estaba completamente equivocada sobre ustedes. Y nosotros sobre ti, admitió Daniel. Pensamos que eras solo otra ejecutiva arrogante. Y resulta que todos teníamos razones para nuestras defensas, reflexionó Rubén, pero también teníamos la capacidad de cambiar. Rubén levantó una cerveza imaginaria. Por las apuestas imposibles, por los equipos improbables, añadió Daniel, y por las segundas oportunidades que se convierten en primeras posibilidades, concluyó Pilar. Los 3 chocaron sus manos en un saludo que selló no solo su amistad y sociedad, sino también su compromiso de seguir creando oportunidades para otros, de seguir demostrando que el talento verdadero no conoce barreras sociales, y de seguir escribiendo la historia de 3 personas que se encontraron en el momento perfecto y decidieron construir algo extraordinario juntos. Mientras se alejaban en sus autos, cada uno hacia su hogar y su familia, la Ciudad de México brillaba con millones de luces. En algún lugar de esa inmensidad, otro mecánico talentoso trabajaba en su taller humilde, sin saber que su oportunidad podría estar a solo una apuesta de distancia. En otro lugar, una joven ejecutiva luchaba por demostrar su valor en un mundo dominado por hombres, y en algún sitio más, un ingeniero brillante se recuperaba de un fracaso que parecía definitivo. La historia de Rubén, Daniel y Pilar había demostrado algo que el mundo necesitaba recordar, que las mejores sociedades, los mayores éxitos y los cambios más significativos a menudo comienzan con alguien dispuesto a ver el potencial donde otros solo ven limitaciones, y que a veces todo lo que se necesita para cambiar una vida es que alguien esté dispuesto a hacer una apuesta. No importa cuán imposible parezca al principio, 3 años después, cuando la Fundación López López había becado a más de 200 estudiantes, cuando Restrepo Automotive tenía sedes en 5 países latinoamericanos y cuando los 3 socios habían sido invitados a dar conferencias en universidades de todo el mundo, la pregunta que más les hacían era siempre la misma. ¿Cuál fue el momento exacto en que supieron que esto iba a funcionar? Y la respuesta siempre era la misma: cuando dejamos de ver las diferencias como obstáculos y empezamos a verlas como fortalezas, cuando entendimos que el verdadero éxito no se mide solo en dinero, sino en vidas cambiadas, y cuando nos dimos cuenta de que las mejores apuestas no son sobre el resultado,